Aleluya, mi alma alaba y bendice la gloria del Señor. Yo quiero leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 8. Dice así la bendita y poderosa palabra de Dios. En aquel tiempo dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todos los ejércitos de los cielos, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde los arrojé yo a los que quedan, dice Jehová de los ejércitos. Y le dirás asimismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Escuche y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aunque la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtora y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero, hermano, hablar acerca de esta escritura en Jeremías capítulo 8. Yo sé que muchos se preguntan, ¿y por qué el pastor predica tanto del Antiguo Testamento? La Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que viene. Y lo hemos podido ver, aleluya, en el tiempo, en las Escrituras, cómo se ha venido cumpliendo, cómo ha venido, aleluya, viniendo el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Pero en este tiempo sería bueno reflexionar. Estamos viviendo los últimos días. Estamos, aleluya, viviendo y viendo y siendo testigos de las señales nunca antes vistas sobre la faz de la tierra. Nunca la tierra había pasado por esta etapa. Nadie pensó que la tierra iba a pasar por un tiempo como este. Aleluya, donde vemos, por ejemplo, las generaciones, la maldad. Vemos, aleluya, las devastaciones, las destrucciones. Vemos inclusive el coronavirus. A pesar de que han encontrado una vacuna para el coronavirus, hay una cepa nueva que nace en Inglaterra y muchos ahora tienen temor con esta nueva cepa. Entonces deberíamos nosotros darnos cuenta que la palabra de Dios tiene cumplimiento y que es necesario poner atención a las cosas que hemos aprendido, no sea que caigamos, como dice Hebreos capítulo 2. Sería bueno, aleluya, que cada uno de nosotros reflexionara en nuestros caminos. Como dice la palabra de Dios que le pasó a aquel pueblo. Dice las Escrituras, mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Dice, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta. Mira lo que dice.
el que se desvía no vuelva al camino. Le está diciendo a Dios, a Jeremías, ve y dile a esta generación mala, que el que cae no se levanta, dando a entender, aleluya, que aquella generación se había apartado de Dios, había caído, se había echado a un lado, se había olvidado de Dios. Y Jeremías dice estas palabras porque a través de los tiempos está reflejado de hombres de Dios que un día cayeron y Dios los restauró. Pero este pueblo no quería ser restaurado. Este pueblo no quería ser levantado. Por eso la palabra lo llama generación mala, generación perversa. Esta generación no quería ser restaurada por Dios. No quería saber de Dios. Y lamentablemente nos encontramos en una generación muy similar a esta. Una generación que no quiere devolverse a Dios. Una generación, aleluya, que a lo malo le llaman bueno. Una generación que no quiere ser restaurada, no quiere que ser restituida. Una generación que no quiere ser afirmada en el verdadero evangelio, en la verdadera esperanza. Una generación que se ha vuelto en pos de los vicios. Y estoy hablando de una generación que un día conoció la verdad, pero que se apartó de ella, amando más la mentira que la verdad. ¿Será que nosotros, aleluya, en este último tiempo tenemos que meditar y estar seguros de no formar parte de esa generación que dice la palabra que pereció y que se halló un lugar para ellos y es la condenación eterna por cuanto no amaron la verdad para ser salvos? ¿Será que nosotros como cristianos en este último tiempo, en esta nación agitada, tenemos que ponernos a meditar? Tenemos que ponernos a pensar, tenemos que vernos en el espejo de la palabra para ver si nosotros somos lo que Él demanda que seamos. Porque para eso, aleluya, Él vino al mundo. Para eso Él nació hace 2000 años en un pesebre. No solamente, aleluya, para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. No solamente, aleluya, para salvar a la humanidad. Porque hay muchos cristianos que se quedaron en esa etapa. La salvación, recibir a Cristo. Aceptarlo como Señor y Salvador. Pero no solamente vino para que usted reconozca su sacrificio, sino que vivas para Él. Esta generación de hoy, aleluya, no quiere vivir para Dios. Como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Será que nosotros tenemos que meditar para no ser como aquella generación que de labios honraba a Dios, pero el corazón estaba lleno de avaricia, de codicia, de pecado, de maldad, como el pecado que usted ve hoy? Es tiempo de meditar en la palabra. Tiempo de meditar con tu vida personal. Es tiempo de arrepentirse de esta generación que perece a causa del pecado. Es tiempo, aleluya, de reflexionar. Porque cuando yo leo las escrituras, en Jeremías capítulo 8, no estoy viendo la generación de Jeremías. Estoy viendo la generación de hoy. Una generación que lamentablemente ama la mentira, ama la falsedad, ama el mundo. Una generación que no se arrepiente de sus fornicaciones, que no se arrepiente de sus hurtos, que no se arrepiente de sus adulterios.
Yo no estoy viendo a la generación. Y no estoy predicando, aleluya, basada en la generación del pasado. La Biblia dice que los hechos de la antigüedad del pasado fueron puestos, por ejemplo, para nuestra gloria, para que no perezcamos como perecieron ellos. Esta generación no quiso ser restaurada. Esta generación no quiso volverse a Dios. Y hoy vivimos en una generación que no se quiere volver a Dios. Aunque diga que ama a Dios, aunque diga que sirva a Dios, ama el pecado, ama el mundo, porque sus hechos, sus frutos lo delatan. No tiene que ser usted una persona muy entendida para conocer que la iglesia moderna de hoy es una iglesia, aleluya, que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Porque no se ha devuelto de su pecado, no se ha devuelto de sus maldades, no se ha humillado ante Dios, no se ha devuelto a la verdad. Miren lo que dice la palabra. Yo quiero que usted siga conmigo en Jeremías capítulo 8. Yo quiero que usted visualice su vida y no mire para el lado. La salvación es personal. La purificación es personal. Aquí hubo un pueblo que no quería escuchar la verdad y no quería ser restaurado. Mira lo que dice, vuelvo a leerlo. Le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta. Es una generación caída, pero que no quería levantarse. ¿Será que hay muchos que han caído? Porque cualquiera puede caer. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a levantarte? ¿O quieres vivir en la caída? ¿O te has acomodado en tu caída? Y estoy hablando de la caída que estoy hablando, es la caída del pecado. Estoy hablando de una caída, pero de una caída espiritual. Un pueblo que amaba a Dios, un pueblo que servía a Dios, llegó a adorar a los ejércitos del cielo, como dice la palabra en el capítulo 8 de Jeremías. Un pueblo que empezó a inclinarse hacia los adivinos, seguían profetas falsos, seguían una vida del mundo, seguían viviendo bajo sus propios preceptos y se olvidaron que Dios tiene sus propios preceptos y en los preceptos de Dios había que andar. Mira lo que dice la Biblia. El que cae no se levanta. Y el que se aparta del camino no vuelve. O el que se desvía del camino no vuelve al camino. O sea, le estaba haciendo una pregunta. Y es la pregunta que yo le hago a la iglesia hoy. Es la pregunta que inclusive hasta yo me hago. ¿Será que Dios no está esperando que nos devolvamos a Él? ¿Será que Dios no está esperando encontrar en la iglesia de hoy un corazón contrito y humillado, el cual Él no despreciará? Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás Dios despreciará. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, vienen tiempos de refrigerios. Vienen tiempos de restauración. ¿Será que Dios está buscando en este último tiempo ese tipo de corazón? Porque en aquel tiempo no lo pudo ver. No lo pudo hallar. Y esta amonestación que Él estaba dando, aleluya, es porque el tiempo que Él le había dado de gracia se estaba culminando. El tiempo que Él le estaba dando para que se arrepientan y se devuelvan de sus malos caminos, aleluya, se estaba acabando. Porque Dios tiene un tiempo para todo, pero entendamos, aleluya, que Dios le da tiempo a la humanidad, a la iglesia. Estoy hablando a la iglesia para que se arrepienta, para que se devuelva del pecado, de la idolatría, para que se devuelva de andar en la carne, para que se devuelva de sus malos deseos y pensamientos. Dios para eso da tiempo. Y prolonga, aleluya, los días. Y prolonga los años
sobre la tierra del hombre, para que el hombre recapacite, para que el hombre, aleluya, sea restaurado, porque dice la palabra de Dios, aleluya, que la paga del pecado es muerte. O sea, no va a haber otro lugar que no sea la condenación de aquellos que no se arrepienten. Hay un lugar de condenación eterna. Hay un lugar de castigo eterno. Hay un lugar donde el hombre que muere sin Cristo, sin arrepentirse, aleluya, aún siendo cristiano, si no se arrepiente, hay un lugar para esa alma en el Hades. Y ese lugar, aleluya, la Biblia describe que es un lugar de tormento, de sufrimiento. Es un lugar, aleluya, de fuego eterno, donde el gusano no muere. La palabra enseña, aleluya, que es un lugar eterno, donde hay castigo perpetuo. No hay descanso ni de día, aleluya, ni de noche. Y de ese lugar, Él quiere librar a la humanidad, hasta su propio pueblo, porque aquí le está hablando a su pueblo. Y Jeremías fue con un mensaje porque el tiempo se estaba acabando, como en este último tiempo que estamos viviendo. Quiero anunciarte, aleluya, que el tiempo se está acabando, que pronto la iglesia va a ser arrebatada, que si hay que volverse a Dios es ahora, si hay que quitar las manchas ahora, si hay que pedirle que nos purifique es ahora. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. No esperes que la puerta se cierre y la iglesia sea arrebatada. Mi alma alaba a Dios para querer purificarte, porque ese día va a ser tarde. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 6, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Esto es lo que estaba hablando Jeremías, le estaba hablando a aquel pueblo, y él dice que él escuchó y oyó que no hay hombre en aquella generación que se arrepintiera. ¿Será que estamos viviendo los últimos días? ¿Será que esta generación, aleluya, ha tomado el mismo lugar que esta generación que pereció? Y usted dirá, ¿por qué usted lo dice, pastor? Porque solamente tiene que ver de la manera como ellos viven. Tiene que ver de la manera como ellos andan. Ahora en este tiempo que estamos viviendo. Ahora, aleluya, en este fin de año, se excusan bajo la gracia para hacer todo lo malo ante Dios, abusando sí de la sangre y de la gracia de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Sé santo, porque yo soy santo. Aún en este tiempo de gracia, que muchos han confundido la gracia y toman la gracia para el libertinaje y para vivir conforme a sus deseos. Porque para eso usan la gracia. Porque la Biblia dice, soy salvo por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y muchos confunden esa gracia y creen que lo que el Señor está diciendo es que ya usted es salvo, siempre salvo, que usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Y esa excusa es muy peligrosa, porque sí somos salvos por medio de Él, porque nadie puede ser justificado por medio de sus propias fuerzas. Necesitamos al Cordero de Dios que quita el pecado, porque Él es el Cordero sin mancha y sin arruga. Nadie tiene la capacidad para presentarse ante Dios y justificarse por medio de sí mismo. Tenemos que ir a través de Él, pero la Biblia dice, esforzaos a entrar, Mateo 7, esforzaos a entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán. O sea que Dios demanda un esfuerzo, aleluya, en este tiempo de la gracia. Pero ¿cuántos usan hoy la gracia para hacer lo malo?
Por ejemplo, repito, en este año que se acaba, muchos cogen el nombre de Cristo para tomar, para fornicar, para mentir, alegando que están bajo la gracia y que Él pagó por nuestros pecados. No solamente por los que cometes hoy, sino por los que vas a cometer. Y eso es una falsa doctrina, eso es una herejía. Porque la Biblia enseña que tenemos que presentarnos ante Dios sin mancha, sin arruga, sin contaminación, cuerpo, alma y espíritu. Pero en este tiempo de gracia, ¿cuántos no están como aquel pueblo? Dice la palabra que no quieren arrepentirse y viven una vida caída. Y acuérdense que este mensaje fue por la horrenda ira de Dios que iba a ser desatada sobre aquel pueblo que aborreció su palabra. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Dice, los sabios se avergonzaron, versículo 9. Se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres, sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Mira cuál era el pecado de aquella generación, la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. ¿Qué le pasaba a aquella generación que no quería arrepentirse? Pastor, ¿y de qué no quería arrepentirse? No solamente eran de las fornicaciones, no solamente eran de la idolatría, a los ídolos, a las cuestiones de las naciones que eran paganas. No solamente, aleluya, endechaban hasta las mujeres. No solamente, aleluya, adoraban toda clase de reptiles. Dice la palabra de Dios, aún hasta los ejércitos del cielo adoraban. No solamente cometían esa abominación, sino que en su corazón estaban llenos de avaricia, estaban llenos de codicia. Había maldad, había engaño, había mentira. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. ¿De qué está hablando? De la apostasía que se metió en Israel, de los falsos que se metieron, falsos profetas que se metieron, que fueron los mismos que fueron desechados, destruidos al Seol. Aquellos mismos que cambiaron la verdad por la mentira, porque la mentira les producía ganancia. Los mismos que hay hoy dentro de las iglesias. Los mismos que hay hoy, aleluya, en la radio, en las redes sociales, engañadores, falsos profetas. Con palabra blanda, con palabra lisonja. Hablando mentira, hablando falsedades. Viene paz, viene tiempo de regocijo, viene tiempo de cosecha. Y no estamos hablando de cosecha de almas, sino que estamos hablando de cosecha de dinero. Está hablando de riquezas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Pastor, ¿y qué vino? Destrucción. ¿Qué vino, pastor? Desolación. La Biblia lo dice. Dice el versículo 13, los cortaré. ¡Qué terrible! Del todo, dice Jehová, y no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y los que he dado pasará de ellos. ¡Qué tremendo! Mientras que Jeremías estaba predicando un arrepentimiento, un mensaje de arrepentimiento, de justicia y santidad, aquellos profetas llenos de avaricia y de codicia, aún viendo el mal, porque había un mal que se estaba acercando a ellos.
Esta nación fue entregada en manos de Nabucodonosor, que trilló aquella ciudad y llevó cautiva a Babilonia. Fue destruido el templo. Y todos veían la tormenta que se acercaba, pero ellos estaban llenos de avaricia y codicia. Es como hoy que estamos viendo lo que se acerca. Estamos viendo que las cosas se empeoran en el mundo entero. Y la iglesia, en lugar de arrepentirse y de humillarse, ahí usted lo ve celebrando la fiesta con la levadura, con la vieja levadura y no con la masa nueva. Ahí lo ve en borracheras, en el mundo, en pecado, en seducción. Son seductores, amadores de sí mismos, orgullosos, vanos, amadores de los deleites del mundo más que de Dios. Y ahí usted ve a sus ministros, a sus profetas. Vienen tiempos nuevos, vienen tiempos de siega, vienen tiempos de regocijo. Déjame decirte algo en esta preciosa hora. Viene el tiempo de la ira y el juicio de Dios. El tiempo que se está viviendo ahora es para que meditemos en nuestros corazones, aleluya, y saquemos toda nuestra inmundicia. Como le dijo el Señor, el Dios Todopoderoso, a Jeremías: si sacares lo vil de lo precioso. Hay cosas viles que hay en el corazón del hombre que necesita ser purgado, necesita ser sacado para poder estar delante de Dios. Y ahora, en este tiempo que el rapto de la iglesia puede darse en cualquier momento, como nunca, tenemos que procurar que purgar el pecado, purgar de nuestra vida el pecado. Que el Señor purgue, que el Señor saque por medio de su sangre, aleluya, derramada en la cruz del Calvario, que pueda limpiar no solamente nuestras vidas, sino nuestras conciencias de pecado. Y caminar este camino con la cruz de Cristo. Como dice la palabra del Señor: el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Está hablando de tomar una cruz, está hablando de negarse a los placeres, al deleite, al deseo temporal del pecado. Está hablando de separarse para Dios en este tiempo que estamos viviendo, donde hay una nueva cepa del coronavirus que va a golpear la tierra y que ya está golpeando la tierra. Y que los científicos no saben si esta inyección, esta vacuna, va a tener efectos ante esta nueva cepa. Esto es una señal que Dios le está dando a la iglesia, que las cosas van a empeorar, que el tiempo de abandonar la vanidad, el pecado, la vanagloria, el mundo, los deseos de la carne es ahora. Que si estamos caídos es el tiempo de levantarse, que si nos hemos apartado del camino, volvernos al camino de la justicia, aleluya, volver a la senda antigua. Si nos hemos desviado o hemos menguado en la fe, aleluya, tenemos que retomar de nuevo, aleluya, la armadura de Cristo. Tenemos que retomar una vez más la palabra de Dios y que Él forme en nuestros corazones la santidad y la justicia que Él demanda, porque hay una demanda en el cielo. La Biblia dice: sin paz y santidad nadie verá a Dios. Nadie. Esto es un tiempo de recapacitar. Aquel pueblo no recapacitó. Y lamentablemente y tristemente, porque nadie se puede alegrar del mal que vino sobre aquella nación. Pero todos hemos leído la Biblia. Aquella nación fue trillada, fue entregada en manos de Nabucodonosor. Y oiga esto, hermanos, porque Nabucodonosor era un prototipo del hijo de perdición o el anticristo que iba a tomar, aleluya, la tierra, que va a tomar la tierra en los últimos días cuando Dios la entregue. Porque la Biblia dice que Dios le da una corona, capítulo 6 del libro Apocalipsis, y le da un arco sin flecha. Es decir, que Él va a tomar posesión de la tierra sin luchar, sin pelear. Dice la palabra, bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que tomará la tierra con halago. Será un hombre carismático, será un hombre perverso,
Será un hombre que hará prosperar la mentira de sus manos, pero va a ser un hombre que por 7 años va a trillar y desmenuzar la tierra y va a perseguir y destruir a muchos. Los va a llevar al Seol. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Pero de ese Nabucodonosor que se acerca, que estoy hablando que es el anticristo, de ese personaje que viene, que es también señalado en la Biblia como la bestia, de ese tiempo de angustia, Dios quiere librarnos a todos. Aleluya. Él no quiere que perezca como pereció aquel pueblo. Pero para no perecer hay que dejar el orgullo, hay que dejar la soberbia, hay que dejar la vanidad, hay que abandonar el pecado, hay que abandonar las cosas de este mundo. No podemos ser rebeldes como aquel pueblo que no quiso escuchar a Dios. Todo lo contrario, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Tenemos que abrazar como nunca la justicia, tenemos que abrazar la santidad como nunca, tenemos que arrepentirnos y luchar contra el pecado. Tenemos que separarnos para Dios, cuerpo, alma y espíritu en santidad y justicia, porque escuche esto, lo peor se acerca. Todavía no se ha visto, la tierra todavía no ha vivido lo que viene. Es irreversible el sufrimiento, es irreversible lo que estamos viviendo, y lo que va a venir a esta tierra va a ser irreversible. Por eso no durmamos como los demás. Es tiempo de la sobriedad, es tiempo de hacer conciencia y limpiar nuestros pecados con la sangre del Cordero y vivir en arrepentimiento día y noche, esperando el día de nuestra corona, esperando el día, aleluya, de la salvación de nuestras almas, esperando el día de la boda del Cordero. Pero tenemos que hacer conciencia. Tenemos que revisar nuestras vidas. Tenemos que ver cómo estamos delante de Dios. No podemos ser como aquella nación que no quiso escuchar, ellos creían que estaban bien. No podemos endurecernos el corazón y la cerviz a punto de no escuchar la voz de Dios en este último tiempo. El rapto de la iglesia va a llegar en cualquier momento. La nube de Dios ya descendió en Kisumu. Los 2 olivos de Dios están en la tierra preparando a la iglesia en la justicia y la santidad. Nosotros no podemos ignorar esto. El rapto es eminente. Cristo viene ya. Tienes que prepararte. No perezcas como aquel pueblo que pereció. No caigas en manos de Nabucodonosor, que los destruyó a todos. La Biblia dice que Dios va a entregar esta tierra. Y la Biblia habla en el Daniel capítulo 12, la destrucción, el caos, la angustia, la miseria, los tiempos que se van a vivir de persecución, tiempo de angustia nunca antes visto, desde que hubo gente. Se acercan los peores días. Y así como Jeremías alertó a aquel pueblo, aleluya, hoy te estoy alertando de que el tiempo de prepararse es ahora. No perezcas en tu pecado. Cristo ha venido para librarnos de la muerte. Cristo ha venido para redimirnos de la muerte en el pecado. Él ha derramado su sangre para que nosotros entremos a la boda del Cordero. Él tiene un cuerpo de gloria, aleluya, que va a entregar a aquellos que han sido redimidos por la sangre, a aquellos que han vivido conforme a la justicia y la santidad, a aquellos que han crucificado sus deseos y sus placeres. Él viene a dar la recompensa a los que le esperen. Este mundo se va a acabar. Pronto el juicio va a caer. Las cosas, aleluya, que usted ve nunca más volverán a ser. El hambre, la miseria, la condición humana no es nada lo que estamos viendo. Esto es un avance. La maldad, el pecado, la guerra, lo que viene a esta tierra cuando el Señor levanta la iglesia va a ser irreversible. Va a ser una angustia muy grande, muy terrible. Va para lo que viene a la tierra. Aleluya. Por eso en esta preciosa hora te animo. Chequea tu corazón. Chequea tu vida. Haz una radiografía espiritual. La manera que vistes, la manera que hablas, la manera que te comportas.
La Biblia habla sobre las manifestaciones de la carne, pleito, ira, contienda, enojo, enemistad, celo, envidia. Si estás en esa condición, sabes que tienes que restaurarte. Si hay avaricia, codicia, sabes que tienes que huir de la idolatría. Si estás en fornicación, sabes que tienes que apartarte de ese pecado. Si tus pensamientos no son correctos ante Dios, sabes que tienes que restaurar tu mente. Él está dispuesto en este último tiempo a restaurar a la iglesia, a levantar una iglesia digna de Él. Aleluya, una iglesia que se haya arrepentido, una iglesia que viva para Él. Y Él está dispuesto inclusive a restaurar la iglesia caída que usted ve hoy. Él está dispuesto. Pero la iglesia tiene que reconocer. La iglesia tiene que humillarse. Por eso en esta hora, aleluya, yo te animo, aleluya, que repitas conmigo: Padre, en esta hora yo te pido que me perdones de todo pecado, de toda maldad. Si no somos, Señor, lo que tú has demandado, te rogamos que nos perdones. Queremos caminar en la justicia y la santidad. Queremos vivir, Señor, en arrepentimiento. Queremos, Señor amado, ser, aleluya, una masa nueva. Queremos ser nacidos de nuevo, Señor. Queremos entrar a las bodas del Cordero. Ayúdanos a entrar. Perfecciona nuestra fe. Perfecciona nuestra mente. Perfecciona nuestros corazones. Queremos vivir para ti. Ya no queremos vivir más para nosotros mismos. Alinea nuestra mente a tu voluntad y establece la justicia y la santidad en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.